En estas últimas semanas fue creciendo hasta convertirse hoy en el eje del debate político. Va a intentar la oposición abrir una sesión especial para debatir los proyectos de asistencia a los morosos la semana que viene en el Congreso. Juan Cuatromo, gracias por venir esta noche. Ale, ¿cómo estás? ¿Por qué no es un problema entre privados el que sufren los morosos? Bueno, porque la naturaleza del fenómeno en Argentina en este momento claramente tiene que ver con la dinámica macroeconómica. Este es un esquema de política que, y después podemos hablar de eso, construye una pseudoestabilidad de corto plazo a partir de mantener algunas variables muy pisadas. Una es el salario, otra fue el empleo. Lo hemos visto a lo largo de todo este periodo, arriba de 300.000 puestos de trabajo formales que se han perdido en Argentina. Y sobre ese proceso hubo en alguna parte del 24 y el 25 un gran crecimiento del endeudamiento para sostener el consumo y la expansión del gasto en el momento donde esto se comunicó desde la política pública como un éxito, ¿no? Los bancos vuelven a trabajar de banco, la expansión de las nuevas herramientas, pero que luego cuando entramos en el periodo electoral tuvimos un endurecimiento monetario muy claro, el gobierno hasta lo anunció, lo comunicó, y obviamente si vos tenías un proceso de endeudamiento sin crecimiento del empleo, con salarios estancados y un endurecimiento monetario, las consecuencias que vas a tener es una dificultad en el pago de la deuda, eso se llama mora. Por lo tanto, el problema es de naturaleza de política económica. Dice el presidente que ya está en vías de resolverse. Bueno, primero, ninguno de los indicadores estructurales de los que mencionábamos antes se está corrigiendo. El salario sigue cayendo, peor aún el ingreso disponible de las familias cae más rápido que el salario y se siguen perdiendo puestos de trabajo. Salieron hace poco los últimos indicadores de empleo y la tendencia es exactamente la misma, así que... No, pero lo que dice es que hay refinanciaciones en marcha, que los bancos están empezando a atender esa mora. A ver, nosotros mercado, como digamos. banco público, empezamos a hablar de esto a finales del año pasado. Nuestras primeras acciones de refinanciamiento son de febrero de este año y lo hemos trabajado todo el año. Al día de hoy llevamos más de 400.000, creo que hoy vi el último informe, 420.000 millones de pesos de deuda ya refinanciado, arriba de 100.000 operaciones. O sea, sí, es algo que nosotros estamos haciendo. Lo estamos haciendo de las herramientas que tiene el Banco de la Provincia de Buenos Aires, porque somos un banco público, porque el gobernador Kicillof así lo indicó y porque obviamente esas son las tareas que nosotros tenemos que realizar. Lo que no hay y no ha habido son respuestas de política económica que permitan una respuesta más agresiva de parte de todas las instituciones, todo el sistema financiero, porque un banco solo lo que puede hacer siempre es limitado. El problema está pasando en todos los bancos, pero también en toda la industria, fintech, proveedores de servicio de pago, en los que venden electrodomésticos, en las mutuales, en las cooperativas. Perdón, ahí hay mucho más morosos que en los bancos, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, ¿y eso cómo podría atenderlo hoy con las herramientas que tiene el Banco Central, la economía? Bueno, diferentes soluciones se pueden pensar y tenemos una experiencia. Durante la pandemia se tomaron varias decisiones. Algunas son de índole regulatoria, quizás son muy técnicas, pero que básicamente los bancos, cuando tienen una mora creciente, tienen que pasar a pérdida una parte de esos préstamos. Existen, entendiendo el problema y su naturaleza, algunas soluciones regulatorias para extender los plazos antes de pasar a mora una situación, no penalizar a un deudor que entra en una situación de deuda. Bueno, se pueden tomar un conjunto de medidas. Sin cargo a los contribuyentes. Sin cargo a los contribuyentes, que permitiría estirar en el tiempo y darle más plazo, periodo de gracia, consolidar deuda y atacar el problema. Hay otras un poco más agresivas si se quiere, pero que evidentemente, por lo que vemos todo el tiempo, el gobierno no parece dispuesto a tomar, que es agregar garantías públicas, que también se hizo en otro momento. Entonces uno refinancia una deuda con una garantía que en su momento existió a través del FOGAR, no sé si te acordás. Bueno, eso obviamente le daría mucha potencia a todo el sistema para poder ayudar a las personas que están endeudadas. Me decías, hay otras medidas más audaces que podrían tomarse. ¿Qué podría ser? Bueno, una la mencionábamos antes, que es agregarle a una refinanciación una garantía pública. Entonces, bajo determinadas condiciones, a determinados públicos, eso baja el riesgo y entonces uno permite refinanciar en condiciones mucho más favorables. ¿Pero eso sí implica costo para el Estado? En principio, depende cómo... A ver,
si el gobierno confía que el proceso de salario, de ingresos va a mejorar, te diría que no necesariamente, porque si la gente paga, la garantía no se ejecuta. Es una manera de reducir el riesgo. Si efectivamente la situación macroeconómica se sigue deteriorando y la gente no puede pagar, vas a ejecutar las garantías y ahí vas a tener un costo. Bueno, lo que hacía en su momento Macri, que después lo siguió haciendo el Frente de Todos, fue dar préstamos del ANSES a los jubilados, por ejemplo. Por ejemplo... Que hoy y eran tasas subsidiadas. O sea, eran tasas subsidiadas. Bueno, otras que también se discuten, pero eso entiendo que requiere más el aval del Congreso. Si vos vas a refinanciar una deuda, que parte del capital, por ejemplo, lo absorba la entidad que lo generó, para que esto que vos decías antes de que haya un costo compartido. Obviamente nosotros cuando refinanciamos una deuda, uno puede presumir que hay un costo, no puede presumirlo, hay de hecho, porque las refinanciaciones son a mayor plazo, a tasa más baja y quizás con un periodo de gracia, todo eso tiene un costo. Está bien, pero va contra tu rentabilidad esperada. O sea, no es que pone plata el banco, deja de ganar. Deja de percibir un ingreso, sí. Las billeteras, que son de algún modo competencia de los bancos, pero que dicen todo el tiempo, nosotros incluimos a gente que, por ejemplo, si va a Juan Cuatromo a pedirle prestado en el Banco Provincia, le dicen que no califica. ¿Cómo es? A ver, los datos son públicos, entonces sin entrar en individualizaciones, no es tan así. ¿En qué sentido? Primero, no compiten con los bancos porque en general ese tipo de dispositivos dan créditos de mucho menor monto, a menor plazo y a tasas sensiblemente más altas. Otra cosa que se ha visto y que he visto que varios bancos, los que cotizan, tuvieron que salir a explicar es que no necesariamente se expandió sobre nuevos horizontes la oferta de crédito, sino que gran parte de ese crédito se otorgó a personas que ya tenían una deuda con los bancos. Que eso tiene mucho que ver con cómo se construyen los perfiles de riesgo cuando se usa esta tecnología, que es ver qué están haciendo los bancos. Entonces a ese cliente que ya está endeudado con un banco, le ofreces un crédito de bajo monto y a una tasa más alta. ¿Por qué algunos bancos tuvieron que salir a explicarle esto a los inversores? Porque cuando se produce una mora en ese segmento, lo tenés que reflejar en tu propio banco también como moroso, y eso llevó para arriba la morosidad en los bancos. O sea que en realidad te diría que más que expandir necesariamente, creció, porque todos los bancos invierten en tecnología, la fintech y todos los sectores, hoy es el desafío, y eso sí es una conversación global. Pasan muchos países que se expanden los servicios financieros y eso trae nuevos perfiles de riesgo. Ese es un tema que en sí mismo merece ser abordado en cualquier escenario, con políticas públicas, con regulación y con instrumentos. También, pero hay países... Pero acá el problema es de naturaleza de política económica, y ese deterioro de ingresos favorece que a veces la gente tenga que tomar créditos de muy corto plazo a tasa muy alta para cubrir y llegar a fin de mes. Y ese es el negocio donde te digo que fuertemente está enfocado a personas que ya estaban bancarizadas. Y esas billeteras que cobran intereses muchísimo más altos que los bancos, hasta 1.200, 1.300%, ¿cómo podría hacerse que colaboren en la solución? Digo, más allá de las multas, que ya anunciaron multas por falta de transparencia en el informal al usuario y ese tipo de cosas la semana pasada desde la provincia. Bueno, primero hay que, como decíamos antes, entender el problema, entender qué tipo de situación se hace. Obviamente uno puede plantear programas de refinanciación de deuda con determinados parámetros que fije una autoridad de aplicación o que determine el Congreso o que determine el Banco Central, porque si bien no están reguladas como banco, y eso es una parte importante de la conversación, sí son sujetos obligados ante el Banco Central, y a partir de ahí uno puede establecer en qué condiciones tienen que asumir una parte o qué parte del costo de refinanciación les corresponde a esos actores. Sin una mediación de política, esto no va a tener una solución. Claramente requiere una solución, pero insisto, el trasfondo es el programa macroeconómico que produjo un marcado deterioro en las condiciones de vida. Pero para vos actuaron además irresponsablemente o deliberadamente de modo hostil las billeteras. Para mí las billeteras, de vuelta, habría que ver todas, yo no tengo la información de todas y cada una. Lo que veo por lo que estuvo circulando ahora es, bueno, primero hay un dato, préstamos de bajo monto, a corto plazo, a tasas muy altas, lo cual no corresponde con las condiciones del mercado monetario de hoy, donde las tasas, bueno, ahora subieron un poco en estos días, pero durante una parte de los últimos 3, 4, 5 meses estaban en el entorno del 20% para esos mismos plazos. Entonces, digamos, hay claramente una distorsión
que nos puede llevar a otra conversación, que es la Carta Orgánica. ¿Por qué hablamos del Banco Central? Bueno, porque hoy la Carta Orgánica vigente ofrece un conjunto de herramientas y un mandato de estabilidad financiera que el Banco Central o las autoridades públicamente han decidido no instrumentar, pero que si vamos a la reforma que se está planteando ni siquiera te quedaría el mandato. Entonces, ese tema que parece tan lejano a la vida diaria de la gente, también implica que el Estado, si quisiera o si la gente votase autoridades que tienen una vocación de intervenir, no contarían con las herramientas. Entonces ahí también hay una conversación que va de la mano, porque mucho tiene que ver con la decisión política de quienes están al mando de la política económica. ¿Qué quieren con la reforma de la Carta Orgánica los oficialistas? ¿Quieren dejar a, no sé, a Bausili 30 años ahí? ¿Quieren sustraer al Banco Central del resto de la democracia? Bueno, a ver, si nosotros tenemos una ley vigente hoy, la ley otorga un conjunto de herramientas, no obliga a usarlas. Con esta ley vigente, que es la del 2012, Macri aplicó su política económica, Milei aplicó su política económica, usó muchas herramientas que ahora quisiera el cambiar, y también, obviamente, los gobiernos de Cristina, el gobierno de Alberto. Lo que quiero decir es, los gobiernos electos democráticamente han instrumentado la política económica utilizando las herramientas que consideraban necesarias. Entonces, ¿por qué cambiarla hoy? ¿Qué es lo que se está buscando? Bueno, primero, eliminar algunas herramientas que se juzgan desventajosas para una determinada forma de ver la economía, pero a veces más importante es, sin cambiar el mecanismo de designación, agravar el mecanismo de remoción de las autoridades del Banco Central, de forma que efectivamente, si consiguen un acuerdo del Senado hoy, quienes están al mando, que son parte del espacio político de Milei, de nuevo, esto no es una consideración particular, sino que es obvio, público y notorio, público, sí, que son parte del equipo político del presidente, se mantendrían en mandato por lo menos hasta septiembre del 28, creo que es la fecha, excediendo el periodo presidencial. Te pregunto porque lo empezaron a empujar, la reforma de la Carta Orgánica, más enérgicamente cuando Milei empezó a caer en las encuestas. ¿Vos te imaginás que le están queriendo plantar, por ejemplo, a Kicillof un caballo de Troya? A cualquier autoridad lo que va a quedar es un equipo, parte del equipo económico, trascendiendo el periodo democrático. Entonces, se mezclan discusiones porque podría haber una discusión, un seminario académico, entonces nos juntamos en la universidad a discutir si el Banco Central tiene o no que ser independiente, que sería una discusión. Esto no es independencia, esto tiene mucho más de captura por parte de un proyecto político extendiendo un ámbito claro, un resorte de la política económica, mucho más allá del periodo democrático, cuando justamente la política económica es lo que se está discutiendo hoy en Argentina. ¿Captura solamente del cargo o también de las reservas para usarlas como palanca de endeudamiento? Bueno, sí, obviamente muy simplemente, digamos, para decirlo sencillamente, hoy el Banco Central tiene mecanismos de asistencia directa al Tesoro y ciertas restricciones para operar de forma indirecta, que es a través de los mercados secundarios, mercados futuros de dólar, etcétera, etcétera. Lo que están proponiendo es cerrar todos los mecanismos directos y facilitar mucho los indirectos, que incluyen operaciones de títulos con el sector público, que incluyen operaciones en los mercados de divisa, de spot, futuro o paralelo, y mucha más libertad a la hora de estructurar operaciones utilizando las reservas como garantía. Cuando hablas con gente sobre lo que harían ustedes en caso de que Kicillof fuera presidente, me imagino que te preguntan algunas cosas concretas y uno de los cuestionamientos, vos que alternás también con gente de la City, banqueros y demás ahí por tu rol, debe tener que ver con la estabilidad. Fue también lo que jugaron en las elecciones del año pasado, ¿no? Si vienen ellos, se va todo al carajo. Dicho mal y pronto, son más de las 12 de la noche. ¿Qué les contestás, Juan? Primero que la estabilidad es un atributo deseable de cualquier programa económico, como la baja inflación. No vamos a discutir eso. La discusión relevante en política económica es cuáles son los instrumentos por los cuales se construye esa estabilidad y, por otro lado, cuáles son los actores sobre los cuales se recargan los diferentes costos. El gobierno, y al utilizar fuertemente la política monetaria como instrumento de estabilización,
tiene una consecuencia, de nuevo, bastante aceptada hoy en la teoría, pero no solo en corrientes heterodoxas, sino también y de forma creciente en las corrientes principales de pensamiento económico, que recarga el costo del ajuste sobre los asalariados. Y es lo que estamos viendo hoy. Entonces, lo único que yo plantearía de esa observación es, tenemos que construir una estabilidad que permita, como primer punto, algo que es muy necesario en la Argentina hoy, que es recuperar capacidades estatales para afrontar muchos desafíos, en obra pública, en salario y jubilaciones, en bueno, el tema de la mora que estábamos hablando antes y la crisis productiva que Argentina tiene. Para hacerlo eso, evidentemente, hay que discutir el sistema tributario de nuestro país, de forma que también se cristalice dónde están las discusiones políticas. Puede haber otro equilibrio fiscal y otra estabilidad, decís. No Sí, necesariamente... Por supuesto, el equilibrio fiscal, la política monetaria, esto también es importante siempre. Son todas herramientas, esto lo hemos dicho mucho, yo por lo menos lo he escuchado también a Axel mencionarlo, pero es algo que creemos. Son todas herramientas y se usan en un contexto en función de qué podés utilizar, porque el contexto, imagínate toda la discusión que existió sobre lo que era la gestión de licencias no automáticas allá lejos hace tiempo y la política arancelaria como mecanismo de protección del mercado interno, sí. Denuncias ante la OMC, ¿hace cuánto? 3, 4 años. Sí. Bueno, ¿y hoy dónde estamos? Hoy, ¿cuál sería la discusión si vemos que Canadá se retiró de la negociación de un tratado de comercio con Estados Unidos imponiéndose mutuamente aranceles? Lo que vos decís es que estamos en otro mundo. Nos abrimos mientras todos se cierran. Claro, y lo que yo digo es, las herramientas son condicionales siempre en un contexto, claro. Y así se deben utilizar. O sea, hay momentos donde toda esta discusión, el financiamiento monetario, el financiamiento con endeudamiento, bueno, todo tiene un contexto que tiene que ver con tu capacidad efectiva de utilizar esas herramientas y qué impacto esperado tenés. Ahora, de nuevo, la estabilidad, el orden macroeconómico son atributos deseables de cualquier esquema macroeconómico y eso es casi una verdad de perogrullo. También digo, esto no es estabilidad, ¿no? Esta idea de que la macro está bien y la micro tiene problemas. Hay una vieja frase que siempre repito que es, mucha micro, hay problema en toda la micro, entonces mucha micro es en una macro. O los que estudiamos macro que me expliquen cómo el mercado de trabajo no es parte del equilibrio macroeconómico, o el salario, que son variables que están ciertamente en situación de crisis y eso no puede convivir con un equilibrio macroeconómico, o por lo menos no con lo que nosotros entendemos como estabilidad, que al final es mejorarle la vida a la gente. Pero de nuevo, como te dije, no se puede pensar un modelo de desarrollo sin un orden en las herramientas macroeconómicas y sin la estabilidad como uno de los objetivos deseables, entendiendo esa estabilidad al servicio de un desarrollo mucho más equilibrado del país.